Hoy venía a contaros que hace justo un mes de mi operación, que estoy muy feliz, que me gustan mucho los resultados, me gusta mucho cómo está quedando, que apenas noto dolor ya, solo un poquito por aquí por los laterales, pero, pero ya casi nada. Y bueno, ya hablé en otros momentos de que el dolor, eh, bueno, al final es súper relativo, ¿no? Pero es muy soportable. mm, es más molestia que dolor. Y la verdad es que, como decía, estoy muy feliz. También quería contaros dónde me operé, con quién, que para mí es lo principal, por qué, todas estas cosas. Bueno, yo cuando decido que voy a operarme, empiezo a buscar clínicas, eh, sobre todo en Valencia, que es mi ciudad. Y, y bueno, en el momento de elección sí que tuve alguna mala experiencia, pero la verdad creo que eso lo voy a dejar para otro vídeo, porque no creo que sea el momento ni quiero darle espacio en este vídeo a eso. Pero afortunadamente di con un montón de reseñas positivas y buenas opiniones de la doctora Villaverde. Su clínica está en la calle Maluquer, no recuerdo el número, creo que el 1, en Valencia. Pues si conocéis la zona es justo en la Finca Roja. Y bueno, la verdad es que siento que he tenido mucha suerte porque tanto las primeras visitas como la operación en sí, como luego el acompañamiento en el posoperatorio ha sido brutal. Eh, bueno, no he tenido complicaciones en la cirugía en sí, pero es que además cualquier duda que he tenido, en plan de, bueno, se me está poniendo un poco negro el pezón y me empieza a supurar, le escribo por WhatsApp directamente a mi cirujana, a la doctora Villaverde, y enseguida eh, soluciona dudas, ayuda con el tema de la medicación, si algo te está sentando mal, si algo no te está sentando mal, no sé. Es como muy accesible y eso en mi caso particular era una de las cosas más importantes, eh, tener confianza en la persona que me iba a intervenir y la persona que a mi parecer me tenía que ofrecer un acompañamiento luego. O sea, sé que hay gente a la que pues lo operan y ya está, ¿no? Pero yo necesitaba otro tipo de cosa como más cercana. El precio ha sido de 5.500 euros. Pagué los primeros 200 euros antes de la operación para reservar el quirófano y, y bueno, luego el resto, unos días antes de la operación. Y la verdad es que, bueno, yo no soy una persona que tenga súper fácil conseguir dinero, pero me parece el dinero mejor invertido de mi vida porque, porque he ganado en felicidad, pero también en calidad de vida, ¿no? Me siento mucho más ágil, puedo mover los brazos bien, no sé, ha sido un cambio brutal y, y creo que lo vale. Y bueno, os decía que pagué 200 euros para reservar el quirófano, ¿no? Pues la operación, lógicamente, no es en la clínica que os he comentado, es en el Hospital 9 de Octubre. O sea, las visitas anteriores y posteriores a la operación son en la Finca Roja, en Maluquer, y luego la operación como tal es pues en quirófanos del Hospital 9 de Octubre. Allí también estuve súper bien, la verdad. Gente súper amable, también todos muy accesible, muy, no sé, muy cercano y la verdad es que yo iba con un poco de inseguridad porque al final no me había operado de nada nunca y no sabía cómo iba a ser nada y me sentí muy, pues con mucha comodidad al final. Y eso teniendo en cuenta que vas a un sitio a que te rajen, pues tiene mucho valor.
Lo único que sí que estuvo un poco así fue el tema de la comida. La verdad es que yo soy veggie, no como cosas de origen animal, ni, o sea, ni carne, ni pescado, ni derivados animales. Y la verdad es que estuvo bastante complicado comer porque yo avisé, pero traían cosas con miel, lácteos. O sea, por ejemplo, no me traían un vaso de leche explícitamente, ¿no? Pero sí un paquete de galletas en el que si leías ponía que tenía lácteos y, y bueno, en fin. Eh, También la cena de la noche de la operación eran guisantes con huevo cocido por encima y bueno, es que no pude comer apenas en el hospital. Afortunadamente me trajeron un bocadillo del campo y, y alguna cosita más para poder ir comiendo. Por el resto todo perfecto y maravilloso. Y bueno, ahora os dejo con una cronología que he hecho juntando fotos del primer mes. Eh, es mi cumplemes sin tetas. Y bueno, la primera foto que he puesto es precisamente de antes de la operación. Eh, bueno, como veréis tenía mucho pecho. Vaya, tenía dos, eh, como habitualmente. Pero pesaban más de kilo y medio entre las dos. Y nada, la verdad es que eh, creo que se ve en el vídeo que estoy muchísimo más feliz. Y nada, vedlo, que me hace ilusión.